¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, un viernes que finaliza muy movido en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente y en muchos puntos del conurbano. Ya es sabido la movilización que ha tenido la Central de Trabajadores, en este caso hablamos de las 3 CGT y también de las 2 CTA. Un llamado de atención para el gobierno de Macri sin ninguna duda. Un gobierno que tiene que comenzar a dar muchas explicaciones con relación al tema social. De esto tampoco hay dudas. Después podemos seguir discutiendo el tema de la corrupción, que es un tema que cala muy hondo en la sociedad. Todos los días abrimos los diarios, miramos la televisión y encontramos cosas nuevas relacionadas con el kirchnerismo y fundamentalmente con la familia Báez. Pero por el otro lado también se hace mucho silencio de radio. Y también desde los medios somos corresponsables de no decir absolutamente todo, o quizás algunas cuestiones que tienen que ver con este gobierno actual las tomamos muy a la ligera o las decimos muy parcialmente. Los corruptos son los que estuvieron antes en muchos casos, y los que están ahora también tienen muchos corruptos. Lo que sucede es que yo me tomo de las palabras del presidente de la Nación, y lo reitero y lo he dicho en otras oportunidades, que en su campaña electoral enfatizó fuertemente diciendo que cuando él viera una sospecha de corrupción o de algún funcionario que se desviara un poco de la ética, de la moral, de la transparencia, él no iba a dudar en correrlo del cargo o pedirle la renuncia. En más de 100 días de gobierno vemos que también se destapan ollas todos los días en relación al macrismo y el presidente no apartó a ningún funcionario y ninguno presentó la renuncia. O ninguno dijo, me pongo a disposición de la justicia. Y yo pongo siempre el caso de Eduardo Angelós, el ex senador y gobernador por Córdoba de la Unión Cívica Radical, cuando estuvo muy cuestionado por muchos hechos que ocurrieron en Córdoba, y en aquel momento Angelós renunció a los fueros como senador de la Nación, fue a un juicio oral y cuando salió absuelto de la disposición de la justicia, retomó el cargo de senador de la Nación. Uno lo puede cuestionar, puede estar más a favor o más en contra de Angelós, pero creo que eso es lo que tendría que hacer. Y el gobierno actual de Macri eso no lo está haciendo, tendría que hacerlo. Bueno, en un ratito nada más vamos a hablar con Alejandro Bodar, hombre del MST, que nos va a venir a explicar si están de acuerdo con las medidas que está tomando en este caso el sindicalismo argentino, a pesar de no estar concurriendo o no haber concurrido a la multitudinaria marcha que convocaron las centrales obreras. ¿Por qué combaten a Macri en cuanto a todas estas medidas económicas y sociales que está tomando? Pero ¿por qué no acompañan o no acompañaron a los trabajadores en este día realmente histórico? Que, entre paréntesis, me parece a mí que esto es por la galería. El sindicalismo en una mesa le ha dicho al presidente, mirá, tenemos que hacer un poco de ruido, porque si no la izquierda nos viene comiendo los sindicatos. ¿Habrá algo de esto? ¿Será por la galería? ¿Estará acordada con el gobierno nacional esta movida? Y por abajo de la mesa se hablan otras cosas. El tiempo lo dirá. Pero ahora vamos a hablar con el ingeniero David Cohen, que es el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, de algunos temas que preocupan y preocupan mucho. ¿Cómo le va? Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. A ver, el primer dato para dar sobre este hombre es que ocupó un cargo relevante en YPF hasta que Menem dijo esto se privatiza. Así fue. Algo de eso hay. ¿Y por qué dijo hasta acá y después me voy? A ver, yo había tenido toda una trayectoria en YPF, habíamos tenido logros importantes en un área del sector de ingeniería del área de comercial, y llegó un momento en que uno empieza a recorrer otros caminos y bueno, fue inevitable mi salida de YPF, es decir, salida por decisión propia, obviamente, ¿no? Pero fue inevitable la salida. Además, en ese momento había todo un proceso que, más allá de que discutamos o no la gestión de Stensoro,
que en este marco y en esta etapa histórica no fue de lo peor, pero sí había todo un debate sobre la famosa acción de oro, digamos. En ese momento Ensoro planteaba de que independientemente de cuál fuera la composición accionaria de la empresa, la acción de oro siempre debía estar en manos del Estado. Y había otros sectores que decían que no, que el gran tema era vender la acción de oro. Era con un afán estrictamente recaudatorio. Yo particularmente soy partidario de la empresa del Estado con intervenciones privadas, pero nunca el Estado debe perder la decisión final. Nunca debe entregar las joyas del abuelo. Nunca debe entregar las joyas del abuelo. De las cosas que en su momento hizo Alfonsín a pesar de todo. No entregar los ferrocarriles, porque eso en cierta forma... Claro. Tenía mucha contención, no entregar las cosas de la abuela. Además hay una tendencia histórica, después podremos hablar del tema matriz energética, podemos hablar de las tendencias. La tendencia mundial es que los recursos vitales, los intereses vitales de la nación estén en manos del Estado. Inclusive, fíjense, en Estados Unidos, cuando la compañía china quiso comprar Conoco, el paquete accionario de Conoco, en 18.000 millones de dólares. Estamos hablando del año 2004. 2004-2005. 2004-2005. El Estado y los senadores de Estados Unidos dijeron no se pueden entregar los intereses vitales. Y hay una enmienda que dice, digamos así groseramente, de que antes de vender un paquete accionario de una empresa considerada o que administre intereses vitales, debe tener aprobación del Senado. Eso y una estatización es casi lo mismo, al estilo de ellos, claro. Pero es algo muy parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la nación donde la libre empresa es el paradigma, los intereses vitales están en manos de los decisores políticos. Tengo 3 o 4 preguntas que son centrales. La primera tiene que ver con la situación que tiene la Argentina hoy, energéticamente hablando. Porque hoy uno, fundamentalmente en el conurbano lo ve, sale a la calle y ve que Edenor y Edesur están rompiendo veredas, están poniendo cables por todos lados. Y uno se pregunta, ¿cómo? Ahora de golpe empezaron a arreglar todo lo que no arreglaron en 20 años. Pero la pregunta central es, ¿cuál es la verdadera situación energética que tenemos hoy? La situación energética es complicada. Es complicada por varias razones. Una razón, la dependencia de los fósiles, dependencia de gas y petróleo. Es decir, la Argentina en el 2006, Kirchner lanza un plan energético muy interesante, donde estaba centrado en la hidroelectricidad y en la energía nuclear. En el 2007 esto desaparece y se vuelve a todo lo que son la termoelectricidad, es decir, la generación a partir de fósiles. Eso tiene un doble efecto. Primero, encarecer el costo de generación. Hubo que profundizar el tema de subsidios. Y lo segundo, ¿por qué? Porque la generación hidroeléctrica tiene un muy bajo costo, es una sexta, una séptima parte del costo anterior. Entonces no hubiese habido necesidad de tantos subsidios. Y el efecto complementario fue de que hubo necesidad de la Argentina se queda sin recursos, o sin recursos en la cantidad que necesita, y tuvo que empezar a importar. Inclusive está el estudio de los 7 secretarios de Energía, que es un cálculo que había coincidido más o menos con lo que yo había hecho. La Argentina perdió desde el 2007 a 50.000 millones de dólares, que son los que faltan en el Banco Central. Casualmente, es decir, esos 50.000 millones de dólares se utilizaron para importar energía, es decir, gradualmente el saldo de la balanza comercial se fue transfiriendo a la compra de energía externa, compra de gas y compra de crudo, sumado al hecho de que no se había realizado
todas las inversiones necesarias en su momento para poder reponer, aunque en una proporción medianamente significativa, porque hay todo un problema a nivel mundial en el cual se consumen 3 barriles y se repone 1, digamos, por una cuestión de agotamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema fue a profundización de la generación termoeléctrica y la necesidad de importar crudo, importar la energía, que ha generado toda esta situación de financiamiento del Banco Central. Ahora, a los argentinos nos vienen contando hace muchos años que la solución pasa por Vaca Muerta. ¿Pasa por Vaca Muerta? ¿Es viable Vaca Muerta? ¿No es viable? ¿Van a venir las famosas inversiones a Vaca Muerta o hoy es imposible ponerlo en funcionamiento? Yo tengo mis dudas que vengan las inversiones dentro de un rato. Primer gran tema. Segundo gran tema, Vaca Muerta no es la solución, a mi juicio. La solución es profundizar todo lo que es generación hidroeléctrica. Es decir, la Argentina, más allá de que técnicamente pueda o no ser factible, que eso es un tema discutible por los impactos ambientales, hay una necesidad de bajar los costos de energía, porque tarde o temprano, cuando vemos la relación que hay entre los ingresos de la población y los costos, vamos a tener que terminar en un esquema de subsidios similar. Estos precios son muy difíciles de soportar, por lo menos para la mayor parte de la población. Entonces lo que yo tengo que apuntar es a bajar los costos de generación. Bajar los costos de generación implica básicamente trabajar sobre la hidroelectricidad. La Argentina puede tolerar una usina más nucleoeléctrica, pero básicamente hay que trabajar sobre el sector hidroeléctrico. Y no solamente los mega emprendimientos, sino hay emprendimientos de mayor envergadura en ríos transversales y no ríos principales, de 200 o 300 megas, para atender a poblaciones más chicas. Y que pueden ser un complemento interesante de los grandes emprendimientos. Y después tenemos todo el tema, hay que explorar toda la superficie. Si bien en el Paraná yo tengo el 90% del caudal necesario, hay que explorar toda la superficie. Ese es un tema central, es decir, trabajar sobre la hidroelectricidad, pero también hay que trabajar sobre el esquema de transportes, obviamente. Le hago las dos últimas. La primera tiene que ver con algo que en muchas partes del mundo uno lo ve y se asombra y dice, ¿cómo ellos lo pueden hacer? Y nosotros no lo podemos hacer teniendo muchas zonas de vientos permanentes, claro, por ejemplo. ¿Qué pasa con las energías renovables, con las energías solares? ¿Qué pasa con eso? ¿Tampoco en la Argentina eso puede funcionar? ¿O es tanto lo que se roba que nunca podemos llevar a la práctica estos desarrollos? Tiene varias componentes. Esto es una polinómica. Tiene la componente de la polinómica sobre el tema de la corrupción, tiene la componente sobre los intereses, obviamente, que apuntan a profundizar el tema de los fósiles. Hay una otra gran componente que es la incapacidad de determinados sectores dirigentes y de funcionarios. Tiene varias componentes. Las renovables se pueden utilizar perfectamente. Es un proceso. Nosotros padecemos de un mal que es el realismo mágico. Es decir, nosotros pensamos que mañana, el lunes a las 8 de la mañana, nos vamos a poder levantar y vamos a tener los molinos, las playas. No, no es así. Es un proceso. Y un proceso debe ser, de este tipo debe ser virtuoso. Es decir, el diferencial de renta que me permite a mí la generación hidroeléctrica en relación a la termoeléctrica, me va a permitir a mí reinvertir saldos en la generación de las renovables. En el caso de las renovables hay dos aspectos o dos miradas. Una del gran negocio, donde yo pongo 1000 molinos, genero línea de transmisión, es replicar el modelo actual, o la microgeneración. Yo creo que va a haber que combinar las dos.
Y con la solar ocurre exactamente lo mismo. Es decir, yo no sé, en el norte pongo 130 hectáreas con paneles o empiezo a construir edificios con paneles solares. No van a ser tan lindos como los feos actuales, pero se puede generar. El otro gran tema y el tema central en relación a las energías renovables o los nuevos tipos de energía son las redes eléctricas. Porque para que este sistema me permita funcionar a pleno el sistema, valga la redundancia, hidroeléctrico, yo tengo que tener redes digitales, donde yo pueda, pues si no voy a tener que generar en un lugar y consumir en otro. Entonces, no, tenemos que ser todos, de algún modo, generadores. ¿Cómo puede ser? Generadores y receptores y consumidores. ¿Cómo lo puedo hacer? Con redes digitales, donde yo pueda también, además de recibir energía, entregar energía cuando a mí me sobra. Eso bajaría los costos notablemente de la energía, porque a lo que hay que apuntar es a que la energía debe ser abundante y barata, sin subsidios. ¿Para qué? Para que yo pueda producir industrialmente con ciertas ventajas. Es decir, si yo no tengo una eficiencia energética para el sistema productivo, es muy difícil competir. ¿Qué dólar le tengo que dar a un productor, a un industrial, para que pueda exportar o vender? Es imposible. Entonces, yo tengo intrínsecamente, el sistema productivo debe ser eficiente. Uno de los temas claves es la energía. Ingeniero, muchas gracias. En 2 o 3 programas lo voy a invitar, porque me quedan varios temas para hablar con ustedes. Adelante. Vamos a hacer todo el programa, porque tenemos un problema, la formación de los jóvenes, tenemos las propuestas universitarias. Le quiero preguntar de muchas cosas. Con gusto. Ha sido un Encantado. placer. Gracias. Alejandro, ¿estás de acuerdo, pero no van con lo que está pasando hoy en Buenos Aires? Sí van los compañeros nuestros con sus gremios, pero quisimos también marcar algunos matices que tenemos, porque por un lado, con el tema de la ley, ¿no? Nosotros la vemos muy tibia a la ley que salió del Senado, y como hay un mecanismo infernal por el cual si le haces un cambio se demora todo, lo más probable que sea esa la ley que termine en diputado. Y la veo tibia porque se le han sacado cosas importantes. Una es la retroactividad. Acá se han despedido ya cerca de 140.000 personas en los primeros meses. Y si la ley entra en vigencia y prohíbe despidos desde el día que sale en el boletín oficial, muchos empresarios van a empezar a despedir para que no entrara en la ley. Además, toda persona nueva que entra también puede ser despedida, porque es solo para los antiguos. La vemos una ley muy tibia. Creemos que hace falta algo más profundo, pero en el fondo también lo que creemos es que es difícil sacar una ley si no hay por detrás un verdadero plan de lucha de las centrales sindicales, y han sido muy tibias con este gobierno las centrales sindicales. Por ejemplo, la marcha se hace en un lugar alejado de la Casa de Gobierno y del Parlamento, y tiene que ver un poco con esto. Entonces también nosotros lo que estamos exigiendo, y esa es un poco la actitud nuestra, tanto los compañeros que van a ir con sus gremios, como nosotros al decir un poco políticamente tenemos cierto resguardo, hagan un plan de lucha, muchachos, que esto no termina acá, porque acá hay tarifazos enormes que la gente no puede parar, una inflación que se ha descontrolado completamente, el tema del empleo y sus pensiones, y una transferencia enorme de fondos desde lo público a lo privado. O sea, este gobierno, si hubiera dicho todo esto con claridad antes, no creo que hubiera ganado. O sea, dijo otra cosa y ha golpeado de una manera muy grande a los sectores trabajadores. Yo no sé si vos escuchaste cuando yo comenzaba a hablar recién con el ingeniero Cohen, que yo planteaba de que el olfato que uno tiene es que por ahí, si bien esto es reivindicativo para el trabajador, no haya sido un acuerdo con el gobierno de hacer esta movida por la galería y para un poco conformar al pueblo trabajador. A ver, haber acordado con el gobierno, decirle, mirá, te vamos a hacer un poquito de lío, porque si no las bases nos van a comer el hígado. Entonces, a mí me parece que pasa más por ahí que por el reclamo social o por el reclamo en defensa real de los trabajadores. Porque, a ver, hay una realidad, como se dice en la calle, no quiero ser hiriente con esto, pero la sensación que hay es que los zurdos se los están comiendo en todas las empresas, a los sindicalistas históricos. Bueno, lo que pasa es que esto es lo que te dicen ellos.
Lo que pasa, yo creo que sí, yo creo que la marcha sale por la presión de abajo, pero al mismo tiempo es una marcha más pensada para descomprimir que para realmente ir a un enfrentamiento y conseguir las conquistas que se necesitan. Recordemos que muchos de los dirigentes que están ahí, hasta hace un mes y medio, estaban sentados con el gobierno, muchos de ellos, ese mismo monumento, cuando el Monumento del Trabajo, donde va la marcha, lo inauguraron con Macri. O sea, yo creo que lamentablemente uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores de los sectores populares es una dirigencia sindical que muchas veces, más que estar pensando en los reclamos de la gente, piensan primero si se acomodan ellos, las obras sociales, esto, y necesitan el amparo del poder porque por abajo hay un proceso de renovación. Y tiene a la izquierda como un actor en casi todas las comisiones internas. Casi que no han podido lograr hacer pasar las paritarias que quería el gobierno y que habían semiacordado en ningún lado porque ha habido una rebelión de la gente. Y si no sacaban esta marcha, ojo que se lo podían pasar por encima. Ahora, el problema es, ¿esta marcha permite dar vuelta a la historia de un plan económico que está diseñado para transferencia hacia los grandes grupos económicos y sacar a los de abajo? Yo creo que no, si no hay una continuidad. Y ahí hay ejemplos, los bancarios. Los bancarios lograron reincorporar a todos los despedidos sin ninguna ley y lograron un aumento que hace que cualquier bancario que entra gana entre 20 y 25 mil pesos. ¿Cómo lo lograron? Con un plan de lucha. Lo lograron con paros, con marcha, porque es el único mensaje que entiende este gobierno. Entonces, si no se hace eso, el gobierno va a seguir avanzando. Es un gobierno que no tiene mucho apoyo popular en el sentido de que se esté apoyado en sectores del trabajador y todo. Se lo puede ver cuando hace un acto, cuando hace una marcha. Ahora, si hoy en día realmente el gobierno ha podido avanzar con esto, ha sido por la tibieza de los dirigentes sindicales, por algunos sectores del PJ que también le han dado, ¿no es cierto?, más una mano de la que tenían que darle. Entonces nosotros somos críticos y vamos a ir a los trabajadores a decirles que hay que seguir reclamando, que estos dirigentes hacen esto un poco para descomprimir, pero que no hay que dejarlos que descompriman, sino que peleen, porque en democracia, así como los empresarios hacen lobby y tienen este gobierno que los escucha mucho, los trabajadores la única forma que tienen de reclamar sus derechos es con el derecho a la protesta. Además es un gobierno que, al igual que el anterior, no le gustan las conferencias de prensa por más que digan lo que digan. La gobernadora de Buenos Aires va a anunciar una obra. El otro día yo estuve en zona norte. Te hacen un corralito, los periodistas están a 50 metros de donde supuestamente se hace la conferencia de prensa y no podés hacer más de 5 preguntas. Y cuando los muchachos del PRO, que manejan la prensa, en este caso el gobierno de la provincia, detectan que podés llegar a hacer una pregunta que moleste, no te dan el micrófono. Así que todo lo que le criticamos al otro gobierno, también se lo vamos a criticar a esto. Ejerzan la democracia y en el caso de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que acepte las preguntas de los que conocen la provincia de Buenos Aires. No hay que tirar tantos centros, muchachos, por favor. Para ir cerrando, Alejandro, te llevo al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Hoy el juez Gallardo ha sacado una disposición, una resolución, suspender todo lo que es ir a bailar en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier tipo de fiesta, incluyó a las discotecas, a los boliches, si hay un show en vivo. ¿Te parece que está bien o va a pagar justo por pecador en esto? Hay una contradicción, porque desde ya los jóvenes tienen derecho a divertirse. Acá lo que está en discusión con todo lo que ha pasado es que toda la corrupción que hizo que termináramos en Cromañón es lo que hizo que termináramos en el desastre con la muerte de estos pibes. Ahora, perdóname, el jefe de gobierno sigue siendo Rodríguez Larreta, ¿no? Sigue siendo. No, pregunto porque no lo vi. Desde que pasó esa desgracia, no lo vi hablar en ningún lado. Que yo personalmente... porque no me acuerdo, no me quiero equivocar, no quiero ser irrespetuoso, por eso. Yo te digo, yo creo que ahora hay más causas de iniciar un juicio político que las que había para Ibarra, por un pequeño problema. El boliche Cromañón era privado. Todo lo de Costa Salguero es de la ciudad y está concesionado. Claro. Por lo tanto, el control tendría que haber sido 10 veces más. Y acá se demostró que las fuerzas de seguridad jugaron para el delito. Los inspectores que mandó la ciudad hicieron vista gorda, había el triple de gente de la que se correspondía. O sea, y esas son responsabilidades políticas. Recordemos que Ibarra se lo destituyó porque se descubrió que había coima de él que tenía que ir a custodiar y dejó que hubiera más chicos de los que debería haber. Eso pasó acá con el agravante de la droga, con el agravante de que es un predio público y sin embargo no pasó nada. Entonces, la medida esta extrema, no hay fiestas. Ojo, porque sí, cuando fue Cromañón también se empezó a prohibir todo. El problema es combatir realmente
realmente la corrupción e ir hasta el hueso de las responsabilidades políticas que hay detrás de esto. Discúlpame, hay otro antecedente. Cuando fue de lo de Ibarra, que es un tema también para discutirlo mucho, hubo una legislatura que levantó la mano de todos lados y fueron al juicio político o fueron a la interpelación. El otro día se quiso plantear lo mismo en la ciudad de Buenos Aires y los mismos, o muchos de los mismos que levantaron la mano para el juicio político de Ibarra o para la interpelación, votaron en contra para poder interpelar al jefe de gobierno o al área que corresponde. Ni siquiera fue. Entonces yo creo sinceramente, mira, te digo, se ha tapado mucho en la ciudad de Buenos Aires hechos. Acá hubo un Beara, donde también se derrumbó un lugar y estaba habilitado cuando no tendría que haber estado. Hay cerca de 400 muertes de obreros de la construcción por obras que se habilitan sin que estén los mínimos recaudos de seguridad. Pasó lo de Iron Mountain, que también fue un desastre completo, murió gente y ahora esto. Hay una red de corrupción en la ciudad que habilita al amigo o al que le pone algo. Esa red es lo que hay que discutir, porque vos podés prohibir todo, pero si esa red sigue funcionando va a seguir habiendo muertos. Acá lo que hay que hacer es ir contra eso. Y sí, tendría que habilitarse instancias legislativas para ver la responsabilidad política, porque la justicia, ¿sobre dónde va a ir? Sobre el empresario está muy bien, sobre el que vendía la droga está muy bien, pero es el poder legislativo el que tiene que ir con las responsabilidades políticas, porque es el que para eso está, y el criterio del juicio político no es para destituirlo, es para investigar. Si no se habilita, no se investiga y sigue la impunidad, y ahí sí yo creo que se ve este tema de en campaña decir que soy distinto, pero cuando pasan las cosas ser muy parecido a lo anterior, a lo viejo. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Te hago la última, Alejandro, utilizando tu poder de síntesis. ¿Cómo ves el futuro del país? Malo. En los próximos meses. Mal, lo veo mal. Si no hay un cambio, hay un germen de estallido social, porque el agua está llegándole ya al cuello a la gente. O sea, no se le puede sacar más a los que menos tienen. Acá hay que redistribuir un poquito la riqueza y tocar algún interés para cubrir los baches que tiene el Estado, porque se ha heredado una situación muy mala. El problema es que con las medidas se ha agravado la situación de los que menos tienen. Hay que cambiar. Hay que hacer una reforma impositiva para que pongan un poco más los que más tienen, o sea, sacarle a los que tienen, no seguir con los que no, porque eso llega a un límite donde la gente estalla. Ya pasó, 2001. Alejandro, un gusto, gracias. No, gracias a vos, Daniel. Nos vamos, en 7 días nos reencontramos. Feliz día a todos los trabajadores. Chao.